En esta oportunidad nosotros vamos a analizar justamente qué es un problema. Un problema como tal viene siendo como una realidad que no se encuentra completamente adecuada a un proceso como tal. Un problema justamente es una inconformidad o una situación que nos pone como un malestar que nosotros necesitamos buscar una solución. Esta inconformidad o este problema se denotan de diferentes maneras. Si nosotros analizamos desde el punto de vista empresarial, esta inconformidad serán justamente elementos como producción, donde tengo unidades defectuosas, recursos humanos, donde tengo yo personal insatisfecho. En ventas nosotros podemos ver, por ejemplo, el tema de problemas clientes que tienen baja satisfacción o productos que no cumplen especificaciones o no cumplen con las necesidades de clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Estos problemas como tal vienen de la mano de estudios que nos ayudan a determinar cuáles son las inconformidades. Y de una manera mucho más práctica, un problema viene siendo esa inconformidad el momento en que no cumplimos una meta. Cuando nosotros no cumplimos una meta, obviamente la primera cuestión es por qué no se cumplió esa meta. Y el por qué no se cumplió de la meta viene acarreando un problema de estudio. Estos problemas nosotros partimos justamente, y me hago énfasis en que son problemas de un entorno o de una realidad dada. La realidad dada o el entorno que nosotros estamos estudiando será justamente un conjunto de elementos y características que nos permitan observar ese entorno, esa realidad y esa mezcla de diferentes elementos que se van a desarrollar. Si nosotros vemos una realidad llamada empresa, dentro de la misma conjugan elementos como los recursos que nosotros queremos utilizar para la producción. Vemos el tema social, cultural del personal. También sabemos que hay una realidad económica, financiera que está la empresa. Sabemos que existen competidores y cada una de las empresas tiene y obviamente otros elementos más. Pero en sí, en esta realidad como tal, se desarrolla un problema dado. Y eso es justamente lo que nosotros vamos a desarrollar como un estudio y comprensión del mismo. El problema normalmente viene dado por unos elementos, no solamente justamente como la identificación en sí del problema, sino el problema nos va a dar como primer origen el tema de estudio que queremos hacer, nos dará una contextualización, es decir, una búsqueda de literatura, aparte de la información de campo que nosotros tengamos, que nos apoyen sobre el tema que queremos desarrollar. Habrá una descripción, justamente el análisis problemático que estamos nosotros observando y analizando, y el problema se va a expresar en una pregunta de investigación. Y obviamente de ahí recién aparecen los objetivos. Entonces, la importancia de la definición de un problema viene dado como tal, como elementos que nos permitan a nosotros comprender y desarrollar justamente esa inconformidad que nosotros tenemos, pero esta inconformidad va a estar sustentada. ¿En qué sentido va a estar sustentada? Que nosotros vamos a conocer justamente un entorno dado y ese entorno nos permitirá a nosotros identificar y desarrollar como tal las diferentes características. ¿Cómo definimos un problema? Un problema nosotros lo vamos a demostrar desde algunos lados. La primera demostración que nosotros lo consideramos es una demostración en la literatura. Es decir, cuando nosotros analizamos un problema, nosotros vamos a revisar justamente en la parte literaria, literaria científica, donde nosotros vamos a ver, ¿sí? Si es que hay o no un resultado de investigación que se acopla a lo que busco. Por ejemplo, yo tengo un problema de asignación de recursos y me encuentro que uno de los problemas justamente es una resistencia al cambio dentro del personal. Si nosotros revisamos la teoría, probablemente aquí ya me planteen una posible solución.
Esto justamente ya me parece justamente como un elemento que puedo yo tratar de aplicar. Y aquí tendríamos ya un estudio de un problema. También nosotros podemos explicar las insuficiencias que existen frente a la práctica, que fundamentan el desarrollo. Para esto justamente nosotros tenemos instrumentos de diagnóstico que son planteados justamente como herramientas para medir esto. Uno de ellos, causa-efecto o espina de pescado, análisis Pareto, que me ayudan justamente a identificar las características que nosotros vemos que se están originando y buscamos raíces de problemas como tal. Y el problema, obviamente, sea cual sea la fuente, desde el análisis científico, literario o desde una realidad en particular, práctica, nosotros siempre vamos a tener un proceso de análisis científico que nos ayude a garantizar que el problema que nosotros estamos identificando y lo vamos a resolver tengan justamente un elemento y una definición en los conceptos y que nos van a permitir llegar a una conclusión adecuada. Para poder nosotros llegar a esto, obviamente nosotros debemos tener claro cuál es lo que nosotros vamos a investigar. Y para esto encontramos diversos tipos de investigación que podemos aplicar al tema de revisar un problema. El problema como tal nosotros podemos ver es si ya fueron contestadas previamente, es el primer camino. ¿Cómo hacemos esto? Con revisiones sistemáticas, que es revisiones básicamente de literatura científica, ¿sí? Análisis de casos, igual planteados principalmente en congresos. Los congresos se encargan principalmente de analizar casos particulares. Informes de evaluación, cuando nosotros tenemos entidades de control que nos permiten identificar cualquier elemento. Y elementos o documentos científicos, como en el caso de proyectos de titulación. Toda esta revisión nos ayuda a identificar a ver si es que nuestro problema ha sido resuelto ya o tiene alguna posible solución. ¿Por qué es importante esto? Pues obviamente cuando nosotros hacemos un análisis de un problema de estudio, nos vamos a encontrar que estos problemas como tal probablemente ya fueron abordados en realidades similares o en otras realidades como tal. Por ejemplo, si yo analizo una realidad dada en un entorno puntual, probablemente esta realidad ya fue considerada por autores de otro entorno que nos van a permitir a nosotros facilitar como tal el proceso. Esta revisión, justamente nosotros debemos ver, o como segundo elemento, debemos considerar que debe ser unas fuentes de calidad. Pues obviamente, si yo estoy haciendo una investigación para cubrir justamente un entorno de un problema dado y solucionarlo, vamos a ver que sea una fuente de calidad. Por ejemplo, yo no voy a considerar como una fuente científica el hecho que esté publicado en un periódico de Crónica Roja o en una sección de Crónica Roja, pues obviamente no es una información científica y carece de calidad como tal en cuanto al contenido científico de la misma. Una vez que consideramos y encontramos que ya existe una posible solución, pues obviamente nosotros la contextualizamos, es decir, la traemos hacia nosotros, buscamos extraer la mayor cantidad de información y aplicamos a nuestra realidad estudiada. Para ello, nosotros debemos ser conscientes que debe haber esta realidad a partir de un entorno macro que estamos hablando de todo el entorno de nuestro continente, país, un entorno meso en la parte regional y un tema ya puntual en la parte de empresa. Entonces, con esto nosotros vamos a tener justamente un elemento como tal a considerar como una premisa del desarrollo como tal. Toda esta contextualización va a ser un marco. Si ustedes están haciendo una investigación, no debe llevar mucha cantidad de información, pues obviamente lo que nosotros estamos sustentando aquí es la creación de un problema de estudio y por lo tanto nosotros vamos a tener un máximo de información que presentar. Pues obviamente no hace falta en esta parte introductoria generar demasiada información. ¿Cómo se formula la pregunta de investigación? Para nosotros ya llegar acá a la pregunta de investigación, nosotros hemos considerado que ya esta pregunta de investigación que nosotros queremos formular es porque tenemos clara la literatura
Y como tenemos clara la literatura, sabemos cuál es la capacidad que nosotros tenemos para identificar los elementos y por lo tanto nos sirven como premisa para el desarrollo de nuevas características. La pregunta de investigación es básicamente la redacción, como su nombre lo indica, como una pregunta que debe ser clara y estructurada a partir del problema. Y obviamente va a estar susceptible de respuesta como tal. Se plantea que para plantear una pregunta, nosotros debemos identificar el problema de interés, la exposición que queremos evaluar, la intervención que queremos identificar y obviamente los resultados que nosotros estamos esperando. Y es así, por ejemplo, que nosotros planteamos aquí una pregunta que me dice, ¿no? ¿Reduce el diseño de logística las pérdidas por deterioro de productos perecibles de los agricultores de la sierra? Entonces, aquí nosotros podemos identificar justamente los elementos que tenemos para desarrollar, ¿no? ¿Qué sería justamente el problema? ¿Qué es lo que nosotros queremos identificar como elemento base? En este caso, nuestro problema de identificación se va a dar justamente con los agricultores de la Sierra Central. La intervención, que es justamente la parte diagnóstica, ¿sí? O el modelo que nosotros queremos identificar, en este caso el diseño de logística, que es un proceso como tal, un proceso lógico de conocimiento. La comparación con otra intervención, ¿sí? Esta comparación lo que nosotros buscamos es identificar qué ha acontecido con esta realidad, está de la mano o acompañada al problema y realidad. En este caso se están generando pérdidas, entonces queremos identificar qué pasa con ellas y obviamente un resultado esperado. El resultado esperado es lo que queramos conseguir. Por ejemplo, aquí reducimos obviamente el deterioro de productos perecibles. Entonces, con esto nosotros vamos desarrollando como tal los diferentes elementos. Como preguntas secundarias se pueden plantear respecto a la variable principal o primaria, que en este caso, por ejemplo, sería la variable principal, los productos perecibles a través del diseño de logística. Entre las dos variables nosotros podríamos hacer como tal diferentes preguntas secundarias y obviamente la relación entre las variables como tal. En este caso la relación se está dada por la reducción y la interacción entre las dos variables, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer de esta manera el desarrollo de una información científica que nos permite identificar. En cuanto al objetivo, el objetivo es una asociación principal del resultado del proyecto que está de la mano del problema que estábamos investigando, ¿sí? Se anuncia con un verbo infinitivo que puede ser proponer cuando yo desarrollo una nueva teoría, un nuevo diseño. Aplicar cuando nosotros tenemos una teoría para el caso de que queremos aplicar algo nuevo, que aplicamos alguna teoría. El desarrollo cuando nosotros hacemos un procedimiento, un proceso como tal. Caracterizar que va de la mano ya de la descripción. Si ustedes ven, empezamos desde algo muy complejo como ya diseñar, plantear una teoría, hasta la descripción como tal. Puedo yo tener analizar, que es otro de los verbos que se puede utilizar. También se tiene un relacionar cuando queremos estudiar el impacto de uno con otro verbo. ¿Qué recomendaciones les puedo dar en la redacción de la descripción del problema? Pues bueno, se debe utilizar como máximo 5 fuentes web, es decir, principalmente resúmenes congreso. No es recomendable en la elaboración de marcos científicos, no es recomendable la utilización de páginas web no oficiales, páginas web que tengan dudosa procedencia. Se debe utilizar revistas, ¿sí? Que tengan justamente un carácter científico, en unas revistas que estén registradas con su respectivo ISSN, que sería su número de identificación, que nos dan cierta garantía de la parte científica. Se puede utilizar libros, obviamente con su respectivo apartado, que pueden ser libros físicos o libros digitales. No hay problema. Se puede utilizar tesis o lo que sería lo mismo de proyectos de titulación, de maestrías y tesis doctorales. Estos elementos nosotros debemos considerar. Las fuentes
deben ser de los últimos 5 años. ¿Sí? Ahí se consideran fuente, son fuentes válidas. Estas fuentes como tal debe darse para denotar como tal el tema central. En este caso, el tema central sería el problema. El estudio del problema debe tener un apartado de una cantidad de fuentes como tal. Es recomendable tener entre 5 y 10 fuentes que sustenten el problema. También no nos olvidemos que deberíamos aquí hacer hincapié en instrumentos de diagnóstico en el caso de realidades que nosotros hayamos aplicado, ¿sí? Como diagramas causa-efecto, Pareto, que nos ayuden a identificar como tal los elementos que nosotros estamos desarrollando. Y con ello, obviamente, nosotros tendríamos ya las características principales que tendríamos en la redacción del problema. El trabajo principal aquí es justamente identificar ese problema y justificar la presencia del mismo en el desarrollo científico.